Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Paz y bien en Cristo Jesús. Lo saluda a su hermano Padre Francisco Estrada Sandoval en este sexto continente, el continente virtual, al que también somos enviados a evangelizar. Euntes docete omnes gentes. Vayan y enseñen a todas las naciones. Les comparto la reflexión del Santo Evangelio del quinto domingo del tiempo ordinario, que fue el domingo pasado. Iniciamos con la oración colecta. Oremos. Te rogamos, Padre de misericordia, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero, confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos con nuestra reflexión. La vocación. Primero tenemos pues el llamado a la existencia. Recordamos aquel pasaje de San Pablo en la carta a los Efesios: «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales en Cristo. Él nos eligió desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados ante Él por el amor». En la carta a los Efesios. Esa es la vocación que todos tenemos, absolutamente todos, independientemente de nuestra raza, de nuestra religión. Absolutamente a todos el Padre Celestial nos ha elegido. Dice aquí San Pablo en este bellísimo himno de la carta a los Efesios: «En la persona de Cristo, para ser santos e inmaculados ante Él por el amor». Y está en el capítulo 1, si queremos seguir leyéndolo, este cántico es bellísimo. Luego la vocación, viene pues sí ya la vocación en la llamada a la vida cristiana por el santo bautismo, a ser miembros de Cristo e hijos de la Santa Madre Iglesia. La vocación al servicio, a la vida consagrada, al matrimonio, a la soltería. Y tenemos el ejemplo, el testimonio en la primera lectura y en la segunda lectura. En la primera lectura que proclamamos del profeta Isaías: «Después voló hacia mí uno de los serafines, llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados».
Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Es la vocación de Isaías. Y por su parte, en la segunda lectura nos ha dicho el apóstol San Pablo: finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía a la iglesia de Dios, y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos, y esto mismo lo que ustedes han creído. Pues aquí tenemos estos dos testimonios tan hermosos de estas dos vocaciones, y la respuesta también, porque ante la vocación, ante el llamado, pues está la posibilidad de decirle a nuestro Señor: sí quiero o no quiero. Existen estas dos posibilidades. Pues bien, vamos entonces a meditar a la luz del Evangelio. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. La proclamación de la palabra precede a la vocación. En el caso de la predicación o proclamación del Evangelio por parte de nuestro Señor, es al mismo tiempo una promoción vocacional, es decir, en la misma proclamación del Santo Evangelio se suscita la vocación, se suscita el llamado. Como discípulos misioneros de Cristo, queremos siempre aprender del Divino Maestro y Misionero: dónde predica, en qué lugar geográfico, a quienes predica, cuáles son sus métodos de predicación, sus estrategias, su pedagogía, sus frases, sus eslogans breves que quedan en el corazón de quienes lo escuchan, de qué medio se sirve para la predicación, etc. Muchas más preguntas nos podemos hacer. De entrada, Lucas nos pone el escenario del lago de Genesaret o lago de Tiberíades, o también mar de Galilea. El lago de Genesaret y sus riberas constituyen el escenario donde se desarrolló la mayor parte de la vida pública de nuestro Señor, de Jesús de Nazaret. Para quien quisiera nutrir más el espíritu misionero a la luz del espíritu misionero del Señor Jesús, podría trazar un itinerario geográfico donde más predicó nuestro Señor y las características de la población a la que predicó, así como los temas de la predicación, por lo que resulta obligado precisar aquí cuántos datos ayudan a la comprensión del ambiente en que ésta tuvo lugar. Investigando un poquito, encontré unos datos interesantes. El lago de Genesaret es muy rico en pesca, lo que contribuyó notablemente a la promoción económica de las ciudades de sus riberas, especialmente en el siglo I después de Cristo. Había inclusive hasta 30 especies distintas de peces. Básicamente, nuestro Señor realizó su misión en donde la gente más se reunía, y no necesariamente en el templo. Como dato adicional, hay que decir que nuestro Señor llega a ese ambiente conociéndolo, ya que en su predicación nos habla de cómo pescan, cómo separan los pescadores, separan los peces buenos de los malos. Toca otros temas, por ejemplo, de cómo se siembra, cómo se cosecha, cómo se elabora el vino nuevo en odres nuevos, hasta cómo se hace un remiendo. Esto nos habla de la manera en que nuestro Señor conoció su ambiente desde dentro, conoció la realidad de las personas, sus sufrimientos, sus angustias, sus esperanzas. Seguramente en esos años de silencio de Nazaret, escuchó a tantas personas, observó y analizó muchas situaciones. Con razón tiene un corazón compasivo y muy misericordioso. La predicación de nuestro Señor habla al corazón del pueblo. Por eso es una predicación sencilla, con términos sencillos, con ejemplos de pajaritos, de flores, de la lluvia, del sol que sale sobre buenos y malos. Y nos habla del corazón del Padre Eterno que se conmueve y hace fiesta, o del pastor que va en busca de la oveja extraviada, etc. Pero sobre todo nuestro Señor, antes de llegar al corazón del pueblo, llevaba en la oración, a veces durante toda la noche,
a todas aquellas personas presentándolas a su Padre Celestial. Con toda razón, entonces, la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Hoy esto personalmente solo lo he visto, disculpen ustedes, por lo menos yo, en la persona del Santo Padre, el Papa. Me han tocado verlo en tres sumos pontífices, en su santidad Juan Pablo II, en el Papa Benedicto y en el Papa Francisco, y de la misma manera, de la misma manera. Aquí no decimos que no, que más que con Juan Pablo II, no, igualito. Especialmente en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿verdad? Como de todo el mundo llegan literalmente miles y miles y miles de jóvenes para encontrarse con el Santo Padre, agolpándose para estar lo más cerca de él. Y claro, no solamente esto sucede en la JMJ, en la Jornada Mundial de la Juventud. Desde luego, no es una cuestión de números, es cuestión de calidad. De nada servirían iglesias llenas a reventar solo por cumplir un rito o tranquilizar una conciencia. Para nuestra reflexión, teniendo mucho cuidado de no hacer apologética que puede resultar en pleitos religiosos y de no imponer ni hacer proselitismo, sino más bien proponer el Santo Evangelio, ¿cómo es mi pasión y fervor en la predicación del Santo Evangelio? ¿Cómo es la pedagogía que uso, los métodos, sabiendo que estos son solo técnicas? ¿Qué tanto conozco y amo el medio ambiente, las culturas, las personas a las que les predico el Santo Evangelio, sabiendo que son interlocutores y no destinatarios del Evangelio? ¿En qué lugares predico el Evangelio? Preparo la predicación del Evangelio primero con la oración, sabiendo que es el Evangelio de Jesucristo y no es mi Evangelio, por lo tanto no lo puedo manipular. Seguimos con el Santo Evangelio. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Una vez más vemos la pedagogía en la predicación de nuestro Señor, usando los medios necesarios, buscando la mejor manera para que todos lo escuchen, ya que si la gente se está agolpando por escucharlo y esto pudiera generar en desorden, perdiendo esa gran oportunidad de que aquella multitud escuchase el Santo Evangelio, nuestro Señor encuentra una solución, a la vez que privilegia a los pescadores. Así, mientras ellos terminan de lavar las redes, pueden escuchar con mayor claridad, generándose un efecto en sus vidas. Y como sabemos, privilegiar a los pescadores con la cercanía del Señor Jesús tiene una intención vocacional, es una promoción vocacional, es la pastoral vocacional de nuestro Señor. Así la Santa Madre Iglesia, como Mater et Magistra, madre y maestra, como madre que nos alimenta y maestra que nos enseña, particularmente en la liturgia de la palabra de este quinto domingo del tiempo ordinario, nos presenta la escucha de la palabra que nos lleva al reconocimiento de los pecados y el surgimiento de la vocación, del llamado. Ambas situaciones se dan en un contexto muy específico en la barca de Pedro. También San Pablo en la segunda lectura hace referencia a Pedro. En el pasaje de la primera carta a los Corintios que hemos proclamado, dice que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Después el mismo pasaje de Lucas enfatiza la primacía de Pedro como primos inter pares, el primero entre iguales, lo que equivale a decir el príncipe de los apóstoles en relación a Pedro, a Simón Pedro. Aunque la frase suene poco evangélica, decirle príncipe de los apóstoles, por la connotación de la realeza malentendida, es decir, de los reyes, en sentido malentendido y sobre todo mal vivida por muchos gobernantes católicos y cristianos, pero gracias a Dios tenemos reyes y reinas santos, unos canonizados y otros no, pero igual santos, como la más grande entre todas las gobernantes de la historia, la gran soberana Isabel de Trastámara, Isabel la Católica, mi reina y señora. En fin, en todo el Nuevo Testamento Pedro es primus inter pares.
príncipe de los apóstoles, el primero. Ya vemos un signo del ministerio petrino, aun cuando Pedro todavía no goza, digamos, de una vida de santidad. La comunidad primitiva lo identifica como el vicario de Cristo, el que hace las veces de Cristo pastor. Ministerio confiado únicamente a Cristo. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. No temas, desde hoy serás pescador de hombres. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. La barca de Pedro es una imagen muy sugestiva, pero no debe ser motivo de exclusión ni de excomunión. La pequeñísima barca de Pedro es la cátedra del Señor Jesús, porque ahí está sentado y desde ahí enseña a la multitud. Otro púlpito desde donde el Maestro anunciará el Santo Evangelio será el Monte de las Bienaventuranzas, también el Monte de la Transfiguración, pero las cátedras de mayor rango y gloria, desde donde el Señor predica, son definitivamente el pesebre y la cruz. Para nuestra reflexión, en relación con la barca de Pedro, ¿cómo podría definir en algunas frases mi eclesiología, es decir, la manera en que me vivo como iglesia? ¿Cómo entiendo a la iglesia? ¿Cómo es mi amor, devoción y obediencia a la persona del Santo Padre y a su doctrina? ¿Escucho y difundo comentarios en contra del Santo Padre o más bien hago oración por él? Cuando acabó de hablar, continuamos con el Evangelio, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Cuando acabó de hablar, quién sabe cuánto tiempo la gente estuvo escuchando a nuestro Señor, no sabemos. A veces eran hasta 3 días que la gente lo seguía en grandes multitudes, como cuando la multiplicación de los panes. Dice nuestro Señor: siento compasión de toda esta gente. Ya han estado conmigo 3 días y no tienen nada que comer. Algunos han venido desde muy lejos. Si los mando a sus casas sin comer, pueden desmayarse en el camino. Marcos capítulo 8, versículo 2. En el pasaje del Evangelio que nos ocupa se deduce que fue un periodo relativamente corto de predicación. El dato del tiempo es importante, ya que debido al mandato que a continuación da el Señor Jesús a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. El famoso Duc in altum, el favorito de muchos seminarios como lema de sus escudos de armas, pero que queda ahí como un bonito adorno para adornar el escudo de tal seminario o la playera de los seminaristas. Duc in altum, ve mar adentro, o en términos más precisos diríamos: ve a alta mar a pescar. Decía del factor tiempo cronológico porque si nuestro Señor está predicando cuando las dos barcas ya están lavando las redes, porque han regresado de pescar posiblemente alrededor de las 6 o 7 de la mañana, cuando la gente llega a comprar el pescado fresco, sea para comer o revenderlo, y con la venta de pescado, la venta de más productos, podríamos decir que se convertía la ribera del lago de Tiberíades en una especie de central de abastos. Y entonces comprendemos mejor cómo es que hay tanta gente quien ha ido a comprar. Podríamos aquí decir como ejemplo, quien ha ido a comprar la central de abastos en la Ciudad de México, por ejemplo, sabe que la mejor hora es el ir temprano, muy temprano. Algo así habrá sido esta hora que nuestro Señor está predicando en ese lugar. Y la razón por la cual está predicando ahí y no en el templo, donde a esa hora seguro en el templo solo están las 4 señoras de la vela perpetua. Y seguimos cronometrando el tiempo del Señor. Entre las 6:30 y 7 de la mañana se sube a la barca de Simón, cuando éste y sus compañeros están lavando las redes.
y, como dice otro evangelio, también remendándolas. Quien conoce el mundo indígena de los pueblos originarios, que es una cultura fascinante, sabe que son pueblos que tienen un gusto muy particular por escuchar, por lo que el tiempo no es un elemento que los domine, como en la sociedad de consumo. Así que quiero pensar que nuestro Señor terminó de predicar alrededor de las 9 o inclusive 10 de la mañana, cuando para el mundo campesino ya el sol está muy alto. Y ahí es cuando nuestro Señor hace su primera promoción vocacional, con unas características, metodología, pedagogía y sobre todo con espiritualidad muy peculiar. Lleva la barca mar adentro y echan sus redes para pescar. En la respuesta de Pedro encontramos una pista muy importante. Hemos trabajado toda la noche. Sí, porque los pescadores pescan de noche y no de día. Así que ordenar a Simón que él lleve la barca a alta mar, ducin altum, Simón como el capitán de la barquilla y todos echan las redes, suponía un gran reto, un desafío, un cambio de paradigma, algo de suyo imposible. Esa hora en que el Señor está pidiendo ir ducin altum no es la hora indicada para pescar. En los primeros años de mi ministerio sacerdotal, si me permiten participarles, tuve la bendición de estar 5 años en las periferias de Acapulco. Desde luego, la vida en la parroquia, que ha sido fue una de las más grandes experiencias de mi vida. Quiero decirlo, no solamente yo, de alguna manera toda la comunidad hicimos un proceso de conversión, de crecimiento y de evangelización inolvidables. Pero también en esos años, como disfruté en repetidas ocasiones levantarme muy temprano en mis días libres e ir a la playa a ver ese espectáculo del regreso de los pescadores. ¿Cuántas veces en mi mente, en mi imaginación, pude rehacer esta escena del Evangelio con el hermosísimo mar de las costas de Guerrero y aquellos hombres curtidos por la pesca tan riesgosa, regresando en sus barcas, separando los peces y luego lavando y remendando las redes? ¿Qué días aquellos? En ocasiones platicaba con los pescadores, que por cierto me llegaron a invitar a pescar saliendo al oscurecer, literalmente ducin altum, pero nunca me animé, lo confieso. La fragilidad y estrechez de aquellas barcas me causaban mucho miedo. Ahora me arrepiento de no haber tenido la experiencia de ir a pescar con ellos ducin altum. Regresando a la meditación del Santo Evangelio, vamos a decirlo de una vez. Simón aprendió desde ese primer encuentro con el Señor una de las enseñanzas principales que lo marcarán profundamente y que en el primus inter pares, llegará a ser una espiritualidad, la espiritualidad de la confianza en la palabra del Señor. Confianza que lo llevará a la audacia, a los desafíos, a asumir riesgos, a enfrentar retos, a la creatividad, a buscar nuevos rumbos, a cambiar paradigmas. Pedro supo desde entonces que el Señor Jesús no nos pide cosas ligeritas, no nos pide cosas de bajos vuelos, no solo vender tamalitos después de misa o hacer el aseo del templo, leer las lecturas en misa y además lucirse, no. Pedro sabe que el Señor pide cosas extraordinarias, por eso, cuando van en medio de la tormenta en la travesía del lago y nuestro Señor los alcanza caminando sobre las aguas y los discípulos creen ver un fantasma y daban gritos de miedo, nuestro Señor los trata de calmar diciéndoles: no teman, soy yo. Y a continuación viene el punto de lo que estamos diciendo. Entonces Pedro tiene que discernir si efectivamente aquel que viene caminando sobre las aguas es el Señor, el Maestro. Entonces Pedro tiene que usar un medio de discernimiento que le compruebe que aquel es Jesús, y esto solo lo logrará pidiéndole algo imposible, por lo que Pedro le grita en medio de la tormenta: si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. A lo que el Señor le dice: ven. Acto seguido, Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección al Señor Jesús. Desde
este acontecimiento, Pedro vivirá una gran confianza en su Señor. Podríamos decir, de una gran confianza en el Sagrado Corazón. Cuando le dice, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar a una hora que no es la indicada. Y cuando esta confianza decaiga, desde su debilidad le dirá, Señor, sálvame. O también, después de haberlo negado, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Nuestro Señor se dirige a Simón. A él le da esa orden y de ahí se entabla un diálogo entre ellos dos antes y después de la pesca milagrosa. No olvidemos, hermanos, que Lucas es discípulo de uno de los más grandes misioneros de toda la historia de la Iglesia, posiblemente el misionero más grande de todos los tiempos. Y a estas alturas de tanta tacañería en la evangelización, será cada vez imposible que surja uno más grande que Pablo de Tarso. Y no porque estemos en una especie de olimpiada evangelizadora. Es más, el mismo Pablo nos lo ha recordado en este quinto domingo del tiempo ordinario, en la segunda lectura. Y cito, finalmente se me apareció también a mí que soy como un aborto, porque yo perseguía a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, aquí viene lo que quiero enfatizar, he trabajado más que ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En su narración evangélica, por su parte, Lucas, siendo discípulo de este gigante que se llama Pablo, de uno de los grandes, nos muestra que él, Lucas, y la primitiva iglesia tienen bien claro quién es el primus inter pares, quién es el príncipe de los apóstoles, es decir, Pedro. Y que el príncipe de los apóstoles, el primus inter pares, no es Pablo ni Juan. Simón es nombrado capitán de la pequeña barca que simboliza la iglesia. Aún antes de que Simón sea llamado a ser discípulo, ya está recibiendo el ministerio petrino. Apacienta mis ovejas. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y desde hoy serás pescador de hombres. Es un ministerio, el de Simón, de ser el capitán que lleva la barca mar adentro, a las profundidades, Duc altum. Pero que dicho ministerio solo tiene sentido en relación con la comunidad y para la comunidad. Echen sus redes para pescar. Si al decirle a Simón que él lleve la barca mar adentro, instituyendo anticipadamente el ministerio petrino, al pedirle a la comunidad que echen sus redes para pescar, el Señor Jesús le está diciendo a aquellos pescadores que son pescadores, valga la redundancia y lo obvio de la cuestión, para pescar. Más o menos como la sal que sirve para dar sabor y la luz que sirve para alumbrar, diría nuestro Señor en otra parte del Evangelio. Este es un factor sumamente importante, porque esto va a definir la razón de ser de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. La misión de la iglesia es pescar, solo que en sentido inverso. Los peces mueren cuando son extraídos del mar. Al pescar hombres que son extraídos del pecado, vivirán por entrar en una vida nueva, o mejor aún, morirán para vivir, como es propio del santo bautismo, que hay que nacer de nuevo. En nuestras promociones vocacionales sería muy interesante analizar qué eclesiología les proporcionamos a los jóvenes, a los chicos. A estos hombres Jesús les mostró la eclesiología de la barca, que necesita un capitán servidor, pero donde todos son responsables porque todos echan las redes, y pescar es la razón de ser. A San Pablo, siendo Saulo de Tarso, se le mostró como el Jesús resucitado que vive en su iglesia, primero en el testimonio de los mártires. Saulo, ¿por qué me persigues? Desde entonces Pablo, vivió una eclesiología bellísima del cuerpo de Cristo, cuerpo animado por el Espíritu Santo en el amor del Padre,
donde todos somos miembros del cuerpo de Cristo, porque Cristo vive en todos, aunque hay diferentes dones, uno solo es el Señor. A Francisco de Asís se le pidió: Francisco, repara mi iglesia, que como ves está en ruinas. Y Moisés le dijo: he escuchado el lamento de mi pueblo y he visto el maltrato que le dan. A Isaías, en la primera lectura de este quinto domingo, se le presenta en toda su gloria con la visión celestial, pero sintiéndose Isaías un pecador, necesitado primero de purificación y después dispuesto a ser enviado, a ser misionero, a ser apóstol. Simón replicó, continuando con el Evangelio: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Una de las crisis más fuertes que se viven en la sociedad, aparte de la falta de identidad, es el trabajo. Muchos padres de familia no quieren, dicen ellos, que sus hijos sufran lo que ellos sufrieron. Frase del todo absurda, y más aún la manera en que vivieron la escasez. Esto ha generado los famosos ninis, que hasta el gobierno premia. Gente que da pena ajena. Pensando en la parábola del joven rico, siempre me ha llamado la atención que cuando el chamaco de la parábola se le acabó el dinero, no se puso a robar o a pedir limosna, se fue a pedir trabajo. Esto viene en la parábola del hijo pródigo. Nuestro Señor eligió gente de trabajo, y de trabajo difícil, pesado, como lo dice Simón. Hemos trabajado toda la noche. No queriendo ser pesimista, pero sí realista, hoy, con tanto nini, ¿cómo le vamos a hacer para un trabajo serio de evangelización, que a mi parecer es el trabajo más desafiante y retador que cualquier otro trabajo? Digo, cuando se requiere evangelizar en serio, no solo vender tamalitos después de misa, o leer mal lecturas los domingos, o cantar mal los mismos cantos antilitúrgicos, o solamente celebrando misas y sacramentos, o estar sentaditos en las oficinas parroquiales o en la curia episcopal. San Pablo dirá: a mí el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, como diciendo, a mí no me encierren en una parroquia o en una curia episcopal. Para emprender la obra de la evangelización, para iniciar el nuevo pueblo de Dios, el Señor Jesús se fue a la ribera del mar de Galilea, o lago de Genezaret, justo cuando los pescadores regresan de pescar en una noche que no habían pescado nada y por tanto traían el ánimo por los suelos. Qué palabras las de Simón, y no solo palabras, qué vivencia. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Ese es nuestro primer vicario de Cristo, el primer sumo pontífice, el primer obispo de Roma. Ojalá que cuando lleguemos a la presencia de Dios le podamos decir: he trabajado toda la noche. No te pesqué nada, ni un charalito, pero eso sí te puedo decir, te traigo mi trabajo de toda la noche. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Mientras Simón lavaba las redes, escuchaba atentamente la predicación del Señor Jesús. Seguramente en unos momentos se detenía y se le quedaba mirando a nuestro Señor. Particularmente algunas palabras le deben haber llegado muy adentro de su corazón. De hecho, Pedro es el apóstol de la escucha atenta de la palabra. Esta escucha lo llevará a una profunda conversión y a una gran evangelización. Confiado en tu palabra. La confianza en la palabra del Señor Jesús. Qué espiritualidad tan hermosa la de Pedro. Otro momento emblemático de Pedro en relación con la palabra del Señor lo encontramos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en el versículo 68, cuando un grupo de discípulos se escandaliza del anuncio de la Eucaristía y dicen, precisamente, le dicen a nuestro Señor: ¿quién puede tolerar esta manera de hablar? Y dice San Juan que desde entonces muchos discípulos lo abandonaron. Entonces el maestro les pregunta a los que quedaban: ¿y ustedes también quieren irse? A lo que Pedro respondió, y aquí está el punto: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Es Pedro el que responde: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna.
Pedro, el apóstol de la escucha de la palabra del Señor. Y la palabra es Jesucristo. Continuamos con el Evangelio. Así lo hicieron y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Antes habíamos enfatizado el hecho del signo sugestivo de la barca de Simón, cátedra desde donde el Señor predica a las multitudes. Pero más sugestivo todavía es que, siendo la barca de Simón figura de la iglesia, llamen a los de la otra barca para pedir ayuda. Ellos van y llenan las dos barcas al grado que casi se hundían. No sé si esté manipulando el Evangelio, espero que no. Pero por lo menos se ve muy claro un sentido ecuménico con la participación de la otra barca. Es como lo del Evangelio de San Juan en el capítulo 10 y el versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Es necesario que yo las llame. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor, en el Evangelio de San Juan. Por otro lado, la cantidad de pescados, la famosa pesca milagrosa, muestra por una parte la fecundidad de la presencia de la obra del Señor, quizá no en número, pero sí en santidad, que es lo más importante. Y por otro lado, el fruto de la obediencia por parte de Simón al Señor Jesús, así como el fruto de la confianza en la palabra del Señor. Esta pesca milagrosa tiene una escena similar en los días después de la resurrección, cuando el Señor Jesús, desde luego ya resucitado, no está físicamente presente entre los discípulos. Vale la pena recordarla íntegramente. Está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, y lo leo literalmente. Después de esto, nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades o lago de Genesaret, y se hizo presente como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo de Jesús, al que Jesús amaba, dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla, arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes, y no se rompió la red a pesar de que hubieran sido tantos. Hasta aquí la citación de San Juan. La reflexión de este texto evangélico, asociándolo al texto que hoy nos ocupa, es tarea para quien guste realizarla. El material es una verdadera mina de oro para meditar, reflexionar, contemplar, orar, adorar, practicar. La imagen del pez, símbolo de Cristo, aparece en la iglesia primitiva como uno de los símbolos principales, entre otros. Aquí tenemos a la iglesia primitiva con su excelso espíritu misionero, pionera en los diseños gráficos ya hace 2000 años. Para nuestra reflexión, en nuestros procesos de formación, catecumenado, catequesis mistagógica, evangelización, en la formación que dan los padres de familia a sus hijos en casa, etc., ¿qué lugar ocupa la lección divina, es decir, la lectura, la meditación, la reflexión y la contemplación de la palabra de Dios, o específicamente el Santo Evangelio? En nuestros procesos de evangelización, sea en casa, en el hogar
catequesis, en el convento, en la parroquia, donde sea, propiciemos un ambiente de trabajo serio al estilo de Simón y sus compañeros, que ojalá pudiéramos decir también nosotros hemos trabajado toda la noche. Digo, no necesariamente que sea toda la noche, ¿verdad? Pero que podamos decir así. ¿Cómo es mi disposición en la escucha de la palabra del Señor y por tanto mi confianza en su palabra? ¿Qué modelo o paradigma de iglesia proponemos en nuestros procesos de formación? ¿Tenemos símbolos propios que nos identifican en nuestra espiritualidad? Continuamos con el Evangelio. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Ya mencionamos la vivencia de Isaías y de Pablo, que ambos se consideran pecadores y lo dicen de verdad. Este es el común denominador en la vida del espíritu de los hombres y mujeres que a lo largo de la historia, desde Noé hasta nuestros días, experimentan en el encuentro con Jesucristo, con Dios. Veamos algunos testimonios. Qué dulce me resultó de golpe carecer de la dulzura de las frivolidades. Antes tenía miedo de perderlas y ahora me gustaba dejarlas. Eras tú quien las iba alejando de mí. San Agustín. Acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allá, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llegado y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Santa Teresa de Ávila, nuestra querida Teresa. A sus pies, ante esa imagen de la morenita, se obró en mi alma esa transformación radical, entera, súbita. Entró en mí la luz a torrentes. Comprendí toda la enormidad de mi ingratitud. La multitud de mis pecados se presentaron a mi vista monstruosos y más numerosos que las arenas del mar. Las lágrimas salieron a torrentes de mis ojos, lágrimas de contrición inmensa y de dulzura indescriptible. Madre Inés. Continuamos con el Evangelio. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Una vez más agradecemos la humildad de los apóstoles, quienes nos dan testimonio de su conversión. La razón de ser de la primitiva iglesia es Jesucristo. Por eso los discípulos de Emaús, el día de la resurrección, el primer día de la semana, cuando el Señor resucitado alcanza a Cleofás y al otro discípulo que van tristes y han abandonado a la iglesia, nuestro Señor les pregunta: ¿de qué van discutiendo por el camino tan llenos de tristeza? Pero ellos no lo reconocieron. En cambio, le respondieron lo sucedido sobre Jesús, que le dieron muerte. Y ahora algunas mujeres de la comunidad fueron al sepulcro y dicen que vieron algunos ángeles. Incluso Pedro y otros también fueron. Vieron el sepulcro vacío, pero no vieron a Jesús. Esto está en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Quien guste puede ir a leer, meditar el capítulo completo para ver el desenlace maravilloso de este encuentro con el resucitado que camina y dialoga con Cleofás y el otro discípulo. Comprendemos perfectamente a Cleofás y al otro discípulo. Que la iglesia se centre en apariciones de ángeles y en sepulcros vacíos de nada sirve. Y no estoy diciendo que haya que abandonar la iglesia, líbrenos Dios.
pero sí tendríamos que estar bien atentos, poner todas nuestras energías para que nuestra vida gravite en torno al Señor Jesucristo y no en torno a misas de sanación o milagros o a ministerios, o peor aún, en torno a templos históricos bellísimos por su arte. En el texto evangélico que nos ocupa, el verdadero milagro no es la pesca abundante, sino la conversión de los pescadores. En realidad, nuestro Señor es el pescador de hombres. Es nuestro Señor quien ha lanzado las redes a los corazones de cada uno de ellos. Desde el momento que subió a la barca para que su palabra estuviera más cerca de ellos, para que inclusive físicamente estuviera Él más cerca de ellos, contemplaran su rostro, sus gestos, lo contemplaran a Él, se encontraran con su mirada de amor y misericordia. Fue nuestro Señor quien lanzó las redes a sus corazones cuando les mandó ir mar adentro, duc in altum. No era el mar de Galilea, sino era ir al mar de las profundidades de su corazón. Ahí era donde habían de navegar, para que de ahí sacaran el fruto abundante de la conversión. Por tanto, por su parte, Simón, como sus compañeros, al ver la pesca, se dan cuenta que aquello no es por sus capacidades, porque son muy buenos pescadores por su desempeño, sino por la gracia de Dios, porque ellos secundaron la gracia de Dios en sus vidas. Se dejaron pescar por el divino pescador. Al postrarse, al arrojarse a los pies del Señor Jesús, están haciendo un acto de adoración, reconociéndolo como su Dios y Señor, como hace Isaías en la primera lectura, como Yahvé mismo le dice a Moisés en la zarza ardiente: quítate las sandalias porque lo que estás pisando es tierra sagrada. Para nuestra reflexión, mi fe en Jesucristo, la escucha de la palabra de Dios, principalmente en la Santa Misa o en otros momentos en la práctica de la lección divina, me está llevando a las profundidades del mar de mi corazón, donde se va gestando mi conversión. En nuestras litúrgicas penitenciales tenemos momentos de adoración para reconocer públicamente que somos pecadores, que somos una iglesia de pecadores. La conversión de mi corazón, basada en la escucha de la palabra de Dios como acción del Espíritu Santo, en el encuentro con el amor del Padre Celestial en el corazón de Jesucristo, forma parte esencial de mi vida como discípulo misionero de Cristo. Y continuamos con el Evangelio. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Nuestros pecados no son ningún problema para Dios. Por eso es un Dios misericordioso, que fue misericordioso con el pecado de Moisés, de David, de Isaías, como lo proclamamos en la primera lectura. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Así también con la samaritana, con la mujer adúltera, que no es María Magdalena, de la que sí, en cambio, expulsó 7 demonios. También, como nos lo dice Pablo en la segunda lectura: por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Misericordioso fue con la vida pecaminosa de Francisco de Asís, de Felipe de Jesús. La letanía es interminable. Lamentablemente, últimamente hay un fenómeno católico apologeta que de católica quizá no tenga nada, entendiendo católico por universal. Bueno, este fenómeno de corte farisaico, dedicado a escudriñar cada gesto y palabra del Santo Padre, el Papa Francisco, para ver si está en la correcta ortodoxia o no. En sus parámetros farisaicos creo que nunca ha pasado el examen riguroso que ellos exigen. Lo que más detestan estos nuevos fariseos es el diálogo ecuménico e interreligioso. Se escandalizan que la Iglesia se presente como madre de todos sus hijos, que ellos son puritanos. Se olvidan que Dios es misericordia. Ante la confesión de sus pecados por su parte, Pedro y sus compañeros, que con humildad, arrodillados, le piden al Señor se retire de ellos, porque se sienten indignos de tal santidad,
El Señor misericordioso le responde a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Finalmente llega el momento culmen de la vocación. El alma de Simón y sus compañeros llegan al momento cúspide del proceso vocacional. Ahora la decisión es de ellos: dejar el oficio de pescadores para seguir el oficio de este pescador que está ahí delante de ellos, que es el pescador de hombres, y les hace partícipes de su misión: ser pescadores de hombres. Como mencionamos, el proceso es a la inversa. Los peces, al ser pescados, al ser sustraídos del agua, mueren. Los hombres necesitan, en cambio, pasar al agua para comenzar a vivir. Al agua que al principio genera muerte y después vida. Son las aguas del santo bautismo. Las aguas del Espíritu Santo para vivir una vida nueva, dirá el Señor Jesús, el pescador de hombres, a Nicodemo: se necesita nacer de nuevo. También, como nos lo dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, para nacer de Dios se necesita no solo nacer de la carne, de la sangre y del deseo de hombre, sino que se necesita nacer de Dios. Ahora, esta pesca que es el santo bautismo no es un mero rito. No por el hecho de que los sacramentos actúen ex opere operato, ya nos den la garantía de que quien fue bautizado ya nació de nuevo, nació de Dios, pues las evidencias son más que fehacientes. De otra manera, en lugar de ser ex opere operato, sería una especie de magia. ¿Qué quiere decir ex opere operato en relación con los sacramentos? Es una expresión latina que significa por el trabajo trabajado. Se refiere al hecho de que los sacramentos confieren gracia cuando el signo se efectúa válidamente, no como resultado de la actividad de quien lo realiza, sino por el poder y la promesa de Dios. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Y así inició todo. Así inició el nuevo pueblo de Dios. La empresa más importante del mundo inició con estos hombres sencillos y humildes. No creo que una empresa de tales dimensiones contrataría a unos pescadores de un país subdesarrollado bajo el dominio de otro para ser los dirigentes principales. Estos son los cambios de paradigmas de la mente de Dios. Así sucedió con Noé, con nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, con Moisés. Así sucedió con la pequeña esclava del Señor, purísima sí, pero pequeña. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. 3 momentos. Llevaron las barcas, lo dejaron todo y lo siguieron. El evangelista especifica que dejan las barcas y se hace entonces un solo grupo, una sola iglesia. Dejan las barcas que simbolizan la vida de antes, su trabajo de antes, aunque no dejan la experiencia de antes, lo que aprendieron, su temple, su fuerza de voluntad, su audacia para estar toda la noche en medio de las aguas que a veces azotaban fuertemente la barca. Al dejar todo, incluidas las barcas y la pesca milagrosa, así como la vida de familia, le firmaron un cheque en blanco a nuestro Señor, el divino pescador. Cuando Madre Inés escribe a sus hijos espirituales que inician la vida de consagración, dice: ya lo has dejado todo, ahora te falta dejarte a ti mismo. Esto también les falta a Simón y a sus compañeros en este momento. Será un proceso que durará hasta el último instante de sus vidas, pero al dejarlo todo, tienen la firme convicción de que así será, aun cuando haya caídas y tropiezos en el camino. Dejar todo para seguir al Señor Jesús, el divino pescador, será un proyecto de vida que siempre tendrá presente. Dice Pedro al Señor: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mateo 19:27. A mí me llama la atención cómo hay gente que busca mucho a los curitas que hacen misas de sanación o que tienen dones especiales. Alguien podrá decir: ¿qué tal el Padre Pío? Bueno. No sé si alguien o se atreva, tenga la osadía de pararse al lado del Padre Pío. Con el Padre Pío ya estamos en las ligas mayores, y no de prestigio, sino, como dice San Pablo, de Cristo crucificado. La gente busca milagros, sanaciones, exorcismos, etc.
Y me pregunto yo si buscan en realidad al que es la fuente de los milagros y la fuente de todo lo demás. En el caso de Simón y sus compañeros dejan las barcas y la pesca milagrosa porque siguen a aquel que es la fuente de la pesca milagrosa. ¿Para qué les iba a servir la pesca milagrosa que un día no muy tarde se acabaría, se les terminaría? Mejor es estar en la fuente de la vida, y no para que haga milagros, sino para que nos dé la vida, y no solo la vida biológica. Los siguieron, es decir, se convierten en discípulos, comienzan a vivir un proceso de conversión, un cambio de mentalidad, de sentimientos, de actitudes, para poder tener, como dice San Pablo, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Por eso será necesario vivir día y noche con el Maestro, escucharlo, verlo, conversar con Él, estar con Él, cuando se compadece de los pobres, de los enfermos, de los hambrientos, etc. Como vemos, la promoción vocacional de nuestro Señor dio fruto abundante. No sé si aquí se encontraba el Iscariote, pero fuera de él todos perseveraron, y no solo perseveraron, son santos, y fueron también grandes pescadores de hombres. Hoy en la iglesia una de las lamentelas que más se escuchan es la falta de vocaciones. Y si las hay, con muy poca o nula identidad o pasión con la misión del Señor. Así nos lo dice nuestro amadísimo Padre, el Papa Francisco, y leo textualmente: cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y traten de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Pero algo semejante sucede con los sacerdotes que cuidan con obsesión su tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una asedia paralizante. Evangelii Gaudium, número 81. Ahora que Simón y sus compañeros están en la presencia de la Santísima Trinidad, es decir, en este momento que están en el cielo, pues eternamente con el divino pescador, adorándolo en el gozo pleno con la Santísima Virgen y con toda la corte celestial, agradecerán y bendecirán eternamente a la providencia del Padre Eterno, que aquella noche trabajaron toda la noche sin pescar nada y que a su regreso a la orilla del lago de Genesaret se encontraron a Jesús predicando el Evangelio, y que mientras ellos lavaban sus redes, él subió a la barca de Simón, ordenándoles después que llevaran las redes mar adentro, duquinaltum, que ante su presencia se reconocieron delante de toda la gente pecadores, que desde aquella bendita mañana llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. San Juan Pablo II nos dijo desde los inicios de su pontificado: no tengan miedo de abrir de par en par las puertas de su corazón a Jesucristo. Y aquí estamos tú y yo en la barca de Pedro, desde donde el divino pescador nos está anunciando su santo evangelio, mientras lavamos las redes, o limpiamos la casa, o lavamos la ropa, o hacemos las tareas, o estamos en el taller, o vamos manejando, o estamos con los enfermos, o atendiendo a los enfermos en un hospital, etc. Ojalá que nuestro encuentro con el divino pescador sea como el de Isaías, como el de Pablo, como el de Simón, como el de Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, y sus demás compañeros, como el de tantos y tantos, desde Noé, que lo han dejado todo para seguirlo. De Simón se dice en el Evangelio que tenía suegra, no se habla ni de su esposa ni de sus hijos. Cuando estaba haciendo la reflexión del Santo Evangelio, en relación a Simón Pedro, me venía a la mente el poema de Amado Nervo, que bien se puede aplicar a Simón Pedro, y que es este: si tú me dices ven,
lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada, pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre hasta el más íntimo recodo del ser, levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular, mas he de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. En este año jubilar, peregrinos de esperanza, Laudetur Jesus Christus. Buscar